Ahí está ya está grabando. Ok, me voy entonces al libro. Para nuestro caso en específico, para el caso este que nosotros vamos a resolver, tenemos los ingresos, vamos a calcular la tasa de crecimiento, vamos a tener las utilidades antes de intereses e impuestos, el ISR, la depreciación, los gastos de capital, el incremento neto del trabajo y vamos a obtener el flujo de efectivo libre. Es decir, eh, no estamos tomando en cuenta todo nuestro proceso del estado de resultados. Estamos nada más con algunos de los datos de ese estado de resultados, solamente algunos, porque pues estamos, digámoslo así, todavía por intenciones didácticas, no estamos tomando todos los datos, solamente estamos relativamente tomando aquellos que nos pueden o que necesitamos aprenderles algo, porque lo demás, pues es cuestiones que ya sabíamos que nada más vamos a restar. Y en este caso lo que vamos a hacer pues es simplificarlo, pero lo vamos a simplificar a tomar los datos más importantes, los que de una u otra manera tienen algún truco. Y eso es lo que vamos a calcular. Pero pues posteriormente vamos a ver un estado de resultados completos. Insisto, vamos de menos a más. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso en específico, estos son todos los datos que vamos a requerir. Y con esto vamos a calcular el flujo de efectivo libre. Entonces, primeramente nos dice el texto, déjenme colocarme ahí. El texto nos dice que Kenneth Cole tuvo 518 millones. Tuvo. Entonces quiere decir que es en el año cero. Vamos a colocar año, bueno, le voy a poner aquí arriba. Cero, uno, 2, etcétera. Serían los años, ¿no? ¿Cuántos años van a ser? Voy a ponerle 7 de momento. Y nos dice que arrancamos en el 2006. 2006. Ahí está. Dice, supongamos que estos esperan que crezcan en... ok, no. Entonces es al revés. 2005. Entonces se espera que crezcan en el 2006. ¿Sí? Entonces el año uno sería el 2006. Y creo que por ahí nos decía que hasta el 2011. Entonces vamos a buscar el 2011. Serían 6 años. Ahí está. Entonces, los ingresos que se obtuvieron son de 518 millones. Pues vamos a colocar 518 millones. Ahí está. ¿De acuerdo? Este lo vamos a eliminar. Lo necesitamos. Y nos dice lo siguiente. Que va a crecer a razón del 9%. Ok, entonces para el 2006 va a crecer un 9%. ¿De acuerdo? Y nos dice, pero que la tasa disminuya un 1% anual hasta alcanzar en el 2011 la de largo de la industria textil, que es del 4%. Ok, entonces en el 2011 debe de alcanzar la del 4%. ¿Están de acuerdo? Pero nos dice que los siguientes años va a ir disminuyendo un 1% con respecto al 9%. Entonces le vamos a colocar así. ¿Sí? El anterior menos un 1%. Corremos nuestra fórmula y ahí está 7, 6, 5, 4. ¿Dudas con eso? No, ¿Nadie? Perfecto. Luego, bueno, aquí voy a hacer una aclaración porque vamos a suponer que nos hubiera dicho el texto que el siguiente año se espera un crecimiento del 11%, ¿sí? Y que este disminuirá un 1% por año hasta alcanzar el largo de la industria en el 2011 del 4%. Fíjense bien, yo pondré aquí el 4% en el 2011, que es el que alcanzaría en el 2011. Y luego nos dice que iría disminuyendo un 1% cada año. 11, 10, 9, 8, 7. Del 7 brinca al 4. Así estaría correcto,
porque el texto me está diciendo que arrancamos con un 11, disminuiría un 1% cada año, hasta que en el 2011 alcanzaría el de la industria, que es del 4%. Entonces yo voy a disminuirle un 1%, pero en el año 2011, le pondría el del 4%. Y aunque hay un brinco, no coincide que siga disminuyendo un 1, no importa. El texto así me está diciendo. El 2011 va a arrancar con un 4% constante. ¿Me explico? Entonces, si les llega a pasar esto, no se preocupen, no se estresen. Es normal si hay un brinco así. En este caso, pues coincidió que al ir disminuyendo un 1%, cuando alcanza el de largo de la industria, se estanca en un porcentaje que sí coincide que disminuye un 1, como es el caso, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, pero no siempre va a ser así. Nada más hago esta aclaración por si se llegan a topar con un ejercicio de ese tipo. ¿Dudas? Sí, a No, mí me dio en el 2006 3%. En el 2006, 3%, ¿por qué? No sé, lo corrí igual. Le puse Debiste de haber 9%. arrancado desde el 2005. Desde aquí le debiste haber puesto el 9. Y entonces sería Ah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pero acuérdate, fíjate bien, el texto lo que nos está diciendo. Hubo 518 millones en el 2005, ahí están, 518 millones. Luego, supongamos que esperan que crezcan en 2006 a razón del 9%. Entonces, en el 2006 es donde va a crecer en el 9%. Y luego nos dice, pero que la tasa disminuirá un 1%, va a disminuir 1, 9, 8, 7, 6, 5, etcétera. Y luego nos dice, hasta alcanzar en el 2011 la de largo de la plaza de la industria textil del 4%. 4, ahí está. Vamos a suponer que fuera como tú dices, que que aquí fuera el 9% y aquí fuera 8, 7, 6, 5, 4. Aquí tendría que ser 4 de todas formas, porque nos está diciendo que en el 2011 se va a estancar en 4. Entonces, yo tengo que ver lo que me dice el texto. Por eso les ponía el otro ejemplo. ¿Qué tal si me dice que en este caso arrancamos con un 11? Entonces, fíjate bien, disminuiría un 1% por año, 11, 10, 9, 8, 7. Pero luego me dice el texto que en el 2011 se estancaría en un 4. Entonces aquí habría un brinco del 7 al 4, no del 7 al 6. Y estaría correcto aquí poner el 4, no tendría que poner el 6, tendría que poner 4, porque es lo que mi texto me está diciendo. En este caso específico, pues coincide que al ir disminuyendo un 1%, pues sí, brinca del 5 al 4 y coincide que también disminuyó un 1, pero solamente en este caso. Pudiera ser diferente, o a lo mejor el texto les pudiera estar diciendo, el siguiente año, es decir, el 2006, tendrá un crecimiento del 9, pero en el siguiente año tendrá un crecimiento del 5 y el 3 del 7. O sea, pueden variar. ¿Por qué puede variar esto? Porque se está haciendo un análisis de año con año, de acuerdo a estudios de mercado, y me pueden dar tasas diferentes. Si yo estoy calculando que la gente se va a comportar de diferente forma en cada año. Es muy raro que se dé eso, pero pudiera darse el caso. ¿Sí me explico? ¿Dudas, Sí, dudas? no, ya, quedó bien. Bueno, vamos a calcular entonces los ingresos de cada año. Recordemos, es el ingreso del año anterior multiplicando a 1 más la tasa de crecimiento. Cerramos, damos enter y ahí está. Entonces corremos nuestra fórmula y tenemos la cantidad de millones que se estaría vendiendo por año. Que dicho sea de paso, cuando les aparezcan estos gatitos, no se me asusten, no significa que hicieron algún error. Es que no cabe la cantidad en la celda y lo único que hay que hacer es dar doble clic aquí entre una y otra de las celdas y ya se abre el espacio y les abre la cantidad pues completa. Eso es todo. Ya hicimos el primer paso. Pues aquí nos dice que van a crecer. Ya hicimos todo lo del crecimiento, ya está. Luego nos dice, con base en rentabilidad pasada de Kenneth Cole,
y sus necesidades de inversión, se espera que las utilidades antes de intereses e impuestos sean del 9% de las ventas. Vamos a hacer ese. Entonces, 9% de las ventas. Entonces, voy a multiplicar las ventas por la tasa que yo espero que sea de utilidad antes de intereses e impuestos. La voy a fijar para poder correr mi fórmula. Y entonces me dice que las utilidades antes de intereses e impuestos sería el primer año de 50 millones, el segundo año de 54, el tercero de 58, 62, 65 y 67. Es decir, la cantidad de ingresos multiplicados por el 9%. ¿Por qué? Porque así me lo dice mi texto. Se espera que las utilidades antes de intereses e impuestos sea del 9% sobre las ventas, el 9% de las ventas, ¿sí? ¿Por qué tan poquito? Porque todo lo demás es gasto. Estamos hablando de una tasa de retorno del 9% o una utilidad del 9% que se espera. Entonces, yo lo calculo con esto y ahí está. ¿Dudas hasta ahí? No, ¿Nadie? Yo sí, Dime. no me fijé en el primero, ¿por qué lo multiplicó? Lo de ingresos, perdón, que era Estos uno, 564 ajá, por uno más la tasa de crecimiento. O ok, sea, el dato anterior por uno más la tasa de crecimiento. Y ok, ya. gracias. Ok, ya tenemos entonces las utilidades antes de intereses e impuestos. Continuamos. Luego nos dice que los incrementos del capital neto del trabajo sean del 10% de cualquier aumento de las ventas. Ojo, el 10% de cualquier aumento de las ventas. Ok. Entonces, el incremento neto del trabajo aquí está. Vamos a colocarlo, sería el 10% sobre cualquier incremento en las ventas. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a calcular el incremento. ¿Cómo calculo el incremento? El dato actual menos el dato anterior para saber cuánto incrementó, cuánto dinero incrementó. Y ese resultado lo voy a multiplicar por el 10%. Y vamos a fijar esa tasa porque esa tasa sí es fija. Estos sí van a correr. O sea, va a ser 564 millones menos 518 millones y el resultado por 10%. Y luego 609 millones menos 564 millones y el resultado por el 10%. Por eso es que lo puse entre paréntesis. Primero me restas el año actual menos el año anterior y el resultado lo multiplicas por 10%. Y ya tendría el 10% sobre cualquier incremento de las ventas. ¿De acuerdo? Ya está ahí. Calculamos y nos da 4 millones. Corremos nuestra fórmula y ahí está. ¿Dudas? ¿Dudas con eso? no, creo que no. ¿Nadie? Ok. No. Continuamos entonces con el texto. Dice, y los gastos de capital igualen a los gastos de depreciación. Ok. Fíjense bien. La depreciación se suma. ¿Se acuerdan que les había dicho? La depreciación se va a sumar. Los gastos de capital son reinversiones. Es cuando voy a comprar algún nuevo producto. Entonces, se resta. El ISR se resta porque es un impuesto. Y el incremento del trabajo, incremento neto del capital, se resta porque es un incremento de gastos. ¿De acuerdo? A las utilidades le voy a restar el ISR, le voy a sumar la depreciación, le voy a restar el gasto de capital y le voy a restar el incremento neto del trabajo. El gasto de capital dijimos que son las reinversiones y la depreciación es la cantidad de dinero que yo guardo para poder comprar los nuevos artículos, los que se me están gastando. Aquí el texto me dice que los gastos de depreciación van a igualar a perdón, el ahorro de depreciación va a igualar a los gastos de capital. Como este se suma y este se resta y son iguales, se anulan entre ellos. ¿Sí? Si yo le resto aquí 1 millón
sería 51.815.000, pero luego le resto 1 millón porque es igual al de depreciación y me volvería a quedar 50.815.000. ¿Sí me explico? Sí, Por lo tanto, en este caso, lo vamos a dejar en ceros, porque se anulan. No tiene caso que yo esté poniendo las cantidades si de todas maneras se van a anular. Entonces van a quedar en ceros ambos. Se anulan entre sí. ¿De acuerdo? Para este caso, solamente. Si tuviéramos un caso donde nos dice que hay un porcentaje sobre las ventas o sobre las utilidades, etcétera, bueno, yo tendría que calcularlo. Si difieren en cuanto a la cantidad que va a estar aquí, sí lo tendría que calcular. En este caso, que me dicen que son iguales, como se anulan entre sí, los voy a dejar en ceros. Vamos con el siguiente dato. Dice, si Kenneth Cole tiene 100 millones de efectivo, vamos a ponerle por acá, efectivo, tenemos 100 millones, ¿por qué me salió el 1? 100 millones, ahí está, de efectivo, y luego nos dice 3 millones de deuda, entonces aquí le vamos a poner deuda, 3 millones, ahí está, nos dice, tenemos 21 millones de acciones en circulación, acciones en circulación, tenemos 21 millones. Entonces tenemos 21 millones. Ahí está. ¿Qué más? La tasa impositiva es del 37%. Entonces, el ISR es 37%. Y tenemos un WACC del 11%. Ya lo vamos a poner. 11%. Ya tenemos todos los datos. ¿Están de acuerdo? Nos falta calcular el ISR, que es del 37%. ¿Y sobre qué lo vamos a calcular? Sobre las utilidades antes de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, las utilidades antes de impuestos la vamos a multiplicar por el 37%, fijamos esta celda para poderla correr y ahí ya tenemos los impuestos que vamos a pagar. Ahí está. Y ahora sí, vamos a calcular el flujo de efectivo libre, que sería mi utilidad antes de intereses e impuestos menos mis impuestos más mi depreciación menos mis gastos de capital menos el incremento neto del trabajo. Damos enter y ya tenemos el flujo de efectivo libre. Yo corro mi fórmula y ya tengo los flujos de efectivo de cada año. Me dice porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento se calcula dividiendo el flujo de efectivo libre entre los ingresos. Ya nada más aquí, como me da en decimal, presiono este botón que dice porcentaje y me lo convierte a porcentajes. Corremos la fórmula y quiere decir que el porcentaje de rendimiento o la tasa de rendimiento del siguiente año es del 4.84. Es decir, yo espero un rendimiento del casi 5% sobre las ventas. Eso es más o menos lo que estamos teniendo en promedio en ventas. El 5% son utilidades para los dueños. De cada 100 pesos, 5 pesos le pertenecen a los dueños. O sea, 95 pesos es gasto, costo y etcétera. ¿De acuerdo? Qué bueno. El 5% de 564 millones, pues es un lanonón, ¿verdad? 27 millones, de todas maneras es bastante dinero. Este tipo de datos se pueden presentar en las maquiladoras. Las maquiladoras manejan rangos de porcentajes de ganancia muy bajos, no son muy altos, porque tienen que vender producto a un costo muy bajo con respecto a su costo de fabricación,
con tal de estar digamos, en el mercado, ¿no? De mantenerse en el mercado. Piensen, por ejemplo, en los fabricantes de celulares, piensen en los fabricantes de componentes electrónicos, o sea, Jabil, Flextronics, todas esas van a manejar rangos de utilidad neta o de porcentajes de rendimiento muy bajos. Pero ojo, no nos engañemos, ese porcentaje, aunque sea muy bajo, por la cantidad de circuitos, de productos, de lo que fabrican por año, de todas maneras es un dineral, ¿de acuerdo? Pero este tipo de datos se pueden presentar en ese tipo de empresas. ¿Dudas hasta ahí? ¿Nadie? No, Muy bien. Vamos entonces a calcular el valor presente de nuestros flujos de efectivo libre, de nuestros FEL. Acuérdense que estamos sobre el método de FEL. Entonces, calculamos el flujo de efectivo libre para poderle sacar la fórmula. Ya tenemos este dato, vamos con los valores presentes, que sería el FEL del año 1 entre ya 1 más la tasa WAC, que acá la tengo. Y la tasa WAC la vamos a fijar para poder correr nuestra fórmula. Y ya saben, vamos a elevar al respectivo número del año que le corresponde. En este caso es al año 1. Damos Enter y ya tenemos los valores presentes. Corremos nuestra fórmula, lo ponemos en dinero y ahí tenemos los valores presentes. 24 millones para el año 1, 24 en el año 2, 23, 23, 22 y 21. Nos falta la otra parte de la fórmula, que sería 1 más GFEL, ¿verdad? ¿Cuál es GFEL? La tasa donde se vuelve constante, ¿verdad? Ahí está. Esto a su vez es el numerador de una división, que sería entre el WAC menos el GFEL. Ahí está el denominador. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el flujo de efectivo del año libre del año N, que sería este último que tuvimos aquí. Ahí está. Damos Enter y ya tenemos los datos suficientes para poder sacar el valor empresarial, que sería igual a la suma de todos esos valores presentes más el valor de la empresa en el año sexto. Y ahí está. Nos da un total de 733 millones 13,115 pesos con 72 centavos. Ese es el valor de la empresa. Profesor, ¿me puede mostrar el valor presente de la fórmula? Porque me dio diferente a mí. Déjenme ampliar para poder hacer más grande. Ahí está. Y aquí le vamos a poner F2. Ahí está. Ah, no, No, los valores valor presentes, ¿verdad? presente. Ajá. F2. Ok. Ya bien que me equivoqué. Gracias. ¿Qué te falló? No le elevé. Ah, ok. Ya. Sí, hay que elevarlo al número del año que le corresponde. Mándeme. ¿Podría poner la fórmula, la última de 593, por favor? Con todo gusto. ¿Ya copiaron la de valor presente? ¿Esta ya? ¿Ya la puedo quitar? ya. Sí, ya, perdón. Ah, perfecto. Ok, entonces sería, fíjense bien, 1 más la tasa constante de crecimiento. Entonces sería 1 más 4%. Eso es el numerador. Entonces pongo un paréntesis de la siguiente división. Entonces, numerador, pongo el divisor y voy a poner el denominador. En el denominador va el WAC menos la tasa constante de crecimiento. Entonces sería este 11% menos 4%. Ese es el denominador, entonces también lo encierro en paréntesis. Numerador entre denominador. Ese resultado, entonces abro otro paréntesis, lo voy a multiplicar por el flujo de efectivo libre del año anterior, que sería este. Pues todo esto, toda esta división, por el flujo de efectivo libre.
Y ya, damos enter. ¿Ya quedó? ¿Listo? ¿Y el jefe, el cual se toma como el 4% al final de...? Sí, Ah, ok. la tasa constante Ah, de crecimiento. Ajá. ok. Entonces ya, damos enter y ahí está, 593 millones. Sumamos los valores presentes más el valor de la empresa en el año sexto, ¿sí? Y ya nos da el total del valor empresarial. Ahora, el valor empresarial, vamos a sacar el valor final, es decir, el valor de las acciones comunes. Recordemos, es igual a el valor empresarial, ¿sí? Eh, menos la deuda que tengamos, menos las acciones preferentes. No tenemos acciones preferentes. Entonces, no restamos otra cosa y le vamos a sumar el efectivo. Ahí está. Entonces, son 830 millones en total. El efectivo, pues, es el dinero acumulado que se tiene en el banco de la empresa. Está guardado. Entonces, estas son las ventas de los diferentes años, pero aparte hay un dinero guardado en el banco que le pertenece a la empresa. Entonces lo sumamos al final, le restamos la deuda que tengamos, porque esa es deuda, y le vamos a restar las acciones preferentes, porque eso le pertenece a los accionistas preferentes. Y nos va a estar dando el valor que le corresponde a los socios, es decir, el valor de las acciones comunes. Por lo tanto, para sacar el precio cero, lo único que voy a hacer es dividir el valor de las acciones comunes entre el número de acciones en circulación. Damos enter y ya ahí quedó el precio de la acción, 39,52. Y ya acabamos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es la estimación del valor de la acción para Kenneth Cole a principios del 2006? Pues la respuesta sería 39,52. ¿Dudas? No, creo que no. ¿Todo bien? Sí. Ok. Bueno, Sí, con esa parte ya esto es igualita a la de ayer, ¿verdad? sí es igual. Ajá. Miren, de hecho, déjenme cerrar este. Nos vamos aquí y vamos a poner en los que ustedes tienen que hacer de actividad. Y si se fijan, pues este es prácticamente igual. En 2005, la empresa HC tuvo 558 millones. Supongamos que crezcan a razón del 9% en el 2006, pero que disminuyan un 1% hasta alcanzar en el 2011 el largo del plazo de la industria textil del 4%. Con base en rentabilidad de HC y sus necesidades de inversión, se esperan que las UAI sean del 11%. De las ventas, los incrementos sean del 9,5 sobre cualquier aumento en las ventas, los gastos de capital un 1% sobre la utilidad antes de intereses e impuestos y los gastos de depreciación sean del 0,9%. Aquí sí vamos a llenar estos datos, estos. Aquí le pondríamos 0,09% y aquí le pondríamos 1%. ¿Sí? Ok. Vamos a hacerlo, miren. 0,09, bueno, sí, por ciento y 1%. Ahí está. ¿Pero es 0,09 o 0,9? No, 0,9. Sería 0,9. 0,9, 90%. .09, ¿no? Ah, 90%. No, sería 0,9, pero Ah, no me .09, está. ¿no? Sí. No, no. 0,009. Ah, ya. Ok, ahí está. 0,9%, ahí está. Sobre las ventas, sobre las utilidades. Entonces yo tendría que hacer esto. Utilidades antes de intereses e impuestos por este. Lo vamos a fijar para poderlo correr. Y ahí está. Nada más corremos esto.
Y este sería las utilidades antes de intereses e impuestos por el 1%. También fijamos ese 1% para poderlo correr. Y ahí está. Eso es lo que harían ustedes con el otro ejercicio, ¿sí? Y pues obviamente se va a mover algunas cantidades. No todo, pero sí se va a mover algo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Vamos haciendo lo siguiente. Contesten este y ya pueden subirlo. ¿De acuerdo? Y Ok. todavía no le den enviar porque si no ya no van a poder subir el segundo. Intenten contestar estos tres que lo que quiero ver aquí es que ustedes lean y a ver cómo interpretan estos datos y cómo lo modelan matemáticamente. Inténtenlo, No, inténtenlo. profesor, Y ¿me puede mostrar? el día de mañana vemos dudas, ¿de acuerdo? Ok. Pero inténtenlo. Mándenme de 100. ¿Me puede mostrar el resultado de la fórmula de valor presente, la última, la de cuando era constante? Nada más antes de que la modificara. Este, Sí, ese. a ver, Nada más el valor, quería saberlo. este de aquí. Ujú. Son 592 millones. Pero Antes de que lo modificara. o con qué cosa, contra qué se multiplica, nada más es lo único que no estaba seguro. Ahí va, déjame regresarlo a ceros. Ujú. Ahí está. Son 593 millones, 67.588. Ok, ya. Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? No, creo que no. Bueno, yo no. Bueno, tentativamente parece que no, ¿verdad? Bueno, hagan su ejercicio número 1 del primer documento, que ese sí es igualito a este. Creo que sí lo van a poder resolver sin problemas. E intenten ver los otros tres, los del otro documento. Intenten modelarlos. Y mañana nos vemos para ver las dudas, pero inténtenlo. Quiero ver cómo ustedes lo están interpretando para ver sobre la marcha qué es lo que podemos corregir, ¿de acuerdo? Pero sí necesito ver que ustedes lo estén tratando de hacer para poder descubrir dónde les puedo apoyar o dónde les puedo ayudar. Capaz que ya lo resuelven todos y ya avanzamos al siguiente tema. ¿Sale? Sí, está bien. Sale, pues entonces nos estaríamos viendo el día de mañana.